Revista Zócalo te invita a su conversatorio, El Derecho de las Audiencias hoy. Participan José Luis Camacho, académico de la UNAM, Gerardo Albarrán de Alba, exdefensor de las audiencias de MBS y Canal 44, Lenin Martí Gámez, defensor de las audiencias del SPR. Como moderador, Carlos Padilla, director de la revista Zócalo. ¿Quieres entender lo que pasa más allá de los titulares? En Revista Zócalo analizamos los medios, la política y la sociedad con una mirada crítica y profunda. Suscríbete a Revista Zócalo y sé parte de la conversación. Ya estamos iniciando esta transmisión. Gracias por aceptar la invitación de la revista Zócalo. Ustedes como amigos y colaboradores de esta publicación, que ya tiene 25 años de estarse editando, gracias a ustedes, por supuesto. Y bueno, pues hoy decidimos reanudar estas conversaciones que hemos venido de alguna manera intermitentemente desarrollando. Pero bueno, pues en ocasiones nos demanda mucho tiempo el mantener esta publicación y bueno, pues nos distrae bastante. Pero estamos de regreso. Gracias, buenos días a todos y a Buenos quienes días. siguen esta conversación acerca del derecho de las audiencias y particularmente porque hoy, 17 de julio, se celebra el Día de las Audiencias de la Ciudad de México. Y este día fue producto de una idea que surge del maestro Gabriel Sosa Plata, entre otros especialistas, que fue llevada al Congreso Capitalino, donde la diputada Valentina Batres tomó esta propuesta y la llevó al Congreso y fue esta aprobada el año pasado, allá en diciembre, por el Congreso Capitalino. Entonces, bueno, pues es una novedad. Qué bueno que se establece este día. Ojalá en algún momento surja otra iniciativa de, pues, el Día Nacional del Derecho de las Audiencias, ¿verdad? O la UNESCO establezca un Día Internacional del Derecho de las Audiencias. Pero bueno, este es el tema, cómo están hoy actualmente los derechos de las audiencias. Y ustedes que han tenido experiencias y que han sido defensores de las audiencias, particularmente Gerardo, recordamos esa primera Defensoría de las Audiencias allá en MBS, afortunadamente, una, una concesión particular entonces, desde entonces. Y Lenin, bueno, actualmente defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión, y José Luis Camacho, pues funcionario que fue de Radioeducación, que seguramente tuvo experiencias en este sentido. Y pues servidor, un año fue defensor de las audiencias de Canal 22. Entonces, bueno, pues conocemos la materia y bueno, pues entonces yo les comenzaría preguntándoles inicialmente, ¿qué representaría para ustedes que por lo pronto acá en la capital del país se estableció el Día de las Audiencias en la capital, en la Ciudad de México? Gerardo, si pudieras iniciar, por favor. Gerardo Albarrán, también defensor de las audiencias de Canal 44, de la Universidad de Guadalajara y de Radio Ibero también. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, con gusto. Y un gusto saludar a las audiencias de la revista Zócalo, que es nuestra casa común. Bueno, pues esta efeméride es tan artificial como el interés de la asamblea o el congreso local. Es simplemente aprovechar una oportunidad para salir en en los periódicos y en los noticieros, porque realmente desde la Ciudad de México no se está atendiendo a los medios ni públicos ni privados que están asentados aquí en esta ciudad. Y si vamos a esperar que hagan algo
como lo que estás proponiendo, mi estimado, pues yo esperaría que para empezar cumplieran con la ley. Recordemos que hace un par de años, algo así más o menos, no recuerdo la fecha exacta en este momento, hubo una reforma legal que obligaba, que obliga, porque está vigente, a todos los medios públicos y privados electrónicos en esta Ciudad de México a contar con un código de ética. Y era incluso causal de retiro de las concesiones, ¿sí?, el que no lo hicieran. Y por supuesto es momento en el que no se ha cumplido con esta ley. Entonces, si el Congreso de la Ciudad de México crea una ley que no va a observar ni a hacer cumplir, pues una efeméride como el Día de las Audiencias no deja de ser más que una charada. Bien. Lenin, tu opinión al respecto. No, en definitiva, sí, faltan muchas cosas por hacer, por trabajar, como ya las dijo ahorita Gerardo, y también otras más, ¿no? Que se irán sumando a esta conversación. Sin embargo, también podríamos pensarlo de otra manera, o me gustaría pensarlo de otra manera. Es decir, que esto también podría ser como un recordatorio para decir y para que les recordáramos que hay cosas pendientes como esto del código de ética, que hay cosas pendientes en materia de ley, que hay cosas pendientes no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional como los lineamientos, ¿no? Y creo que podría abrir que estas fechas podrían ser pretexto para amplificar estas demandas, ¿no? Y también, por otra parte, para celebrar, bueno, que las audiencias son sujetos de derechos. Entonces, yo me iría más bien por esta otra parte, sin olvidar justamente lo que está diciendo Gerardo, que también es de suma importancia. Bien, José Luis, efectivamente, creo que en México se caracteriza por regular muchísimas cosas y de manera abundante, y pocas cosas se cumplen, o pocas veces se llegan a acciones concretas, definitivas y contundentes, porque efectivamente, pues hay muchas leyes, hay códigos, pero a veces, bueno, pues los códigos hasta parecen figuras decorativas. El Universal tiene un código de ética, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estamos viendo lo que ocurre. Tu opinión, José Luis, tú que también eres catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante. Pues mira, bueno, yo tengo la experiencia de cuando fui subdirector de información en radioeducación en el periodo de Lidia Camacho, que fue directora. Ahí me parece que todavía no se hacían grandes esfuerzos para que se buscara un tipo de relación con las audiencias, aunque había programas, ¿verdad?, muy intensos como del campo de la ciudad, que era de 6 de la mañana a 7 de la mañana, o empezaban, creo que poco antes de las 6 de la mañana. Y para mí era el mejor programa de radioeducación en materia de audiencias. Incluso yo logré registrar las llamadas porque la única forma de que teníamos en ese momento de saber que tenía audiencia ese programa, pues era por medio de las llamadas telefónicas. Entonces era un programa singular, muy singular. Sin embargo, era el programa más acechado y más amenazado por las direcciones de radioeducación, porque no solamente en ese momento, porque era un poco, no era un poco, era una disidencia dentro de radioeducación, ¿verdad? Y a mí lo que me llamaba la atención efectivamente es como un programa que tenía la mayor audiencia de radioeducación desde mi punto de vista, porque además yo hice la tesis con la que me titulé como licenciado en Ciencias de la Comunicación, lo hice a partir de esa experiencia. Yo me titulé en el sistema abierto de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, la experiencia que yo viví en relación de las audiencias en la educación, pues creo que fue muy intensa porque me permitió desde la subdirección de información visualizar muy bien los derechos de las audiencias que no existían en ese momento desde mi punto de vista, ¿no?
A pesar de que ya creo que se trataba de formular un consejo ciudadano, ¿verdad? Un derecho, un defensor del derecho de audiencias, ¿verdad? Pero yo sí veía una gran intensidad en la defensa que hacían los propios trabajadores de radioeducación, de ese programa en específico, porque además fue creado pues años antes de la administración que me tocó vivir en la época de Fox, ¿verdad? Con Lidia Camacho como subdirector de información, pero creo que siempre estuvo en pugna ese programa con las direcciones que administraban radioeducación. Entonces, yo veo que muchos de los esfuerzos que se pueden hacer en la defensa de los derechos de las audiencias depende de los trabajadores de las emisoras, sean públicos o privados. Yo tuve una experiencia reciente con IMER, con un programa que se llamaba Historia para Todos, y que era un programa de un historiador que se le calificaba, pues, que de derecha, ¿no? Porque, pues, venía desde la época de que después de que murió Gastón García Cantú, que era el titular de ese programa, que además era por 94.5 y se transmitía los sábados y los domingos. Entonces era un programa pues de una gran audiencia. ¿Por qué? Pues porque después, pues claro, no se puede comparar la época de Gastón García Cantú con la que tuvo después el otro historiador que estuvo 100 años, digo, varios años en ese programa. Pero entonces yo un poco protesté porque cómo desaparecieron ese programa de Era Historia para Todos, que tenía una audiencia importante, ¿no? Incluso regalaban libros, ¿no? Entonces, lo que dice un poco Gerardo, pues sí me lleva a esa situación de que, por un lado, están en Radio Educación, la experiencia que yo tuve en Radio Educación, que de los trabajadores dependía mucho la defensa de los derechos de las audiencias. Pero por otro lado, me encuentro en el IMER, en una reciente experiencia que como audiencia, pues no me explicaron bien exactamente por qué suprimieron ese programa, fuera de derecha, de izquierda, en fin, fuera de las tendencias ideológicas o políticas que le podían encontrar a ese programa. Entonces, lo que yo ahorita registro muy bien lo que dice Gerardo, ¿no? Pues sí, efectivamente, las legislaciones en relación o los esfuerzos que se hacen en relación a la defensa de los derechos de las audiencias, pues quedan en un poco evaporadas nada más, ¿verdad? Porque en la época de Virginia Bello en Radio Educación que se instaló el defensor del radio escucha, pues tampoco era como una figura nada más como decorativa, pero además ni iba, el famoso defensor no iba. Entonces hubo muchas quejas por la desaparición de ese programa que se llamaba del campo de la ciudad. Creo que lo han revivido, pero no tiene la fuerza que tuvo en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí me queda un poco desilusionado, no solamente en la época en que yo viví de 4 años como subdirector de Radio Educación, donde teníamos un mérito que tienen esos noticieros. No tiene censura. Y si llegara a ser autocensura, depende de los trabajadores de los noticiarios, ¿no? Yo nada más me acuerdo que tuve dos quejas. Una porque confundieron a un reportero de Radio Educación en una entrevista con Fox, que lo confundió con una reportera de Canal 13, de Radio 13, perdón. Sí, Radio 13. Entonces, yo dije, no, pues yo aclaré, pues no, nunca tuvimos un reportero en esa época, ¿verdad? Y la otra fue una queja de que tomaron una nota en la Universal que no le dieron fuente. Fue todo. En realidad, la experiencia que yo viví en esa etapa y después como radio escucha es que depende mucho de los trabajadores, de las empresas, sean públicas o privadas, como dice Gerardo, la defensa de los derechos de las audiencias. Sí, efectivamente, ahí hay, digamos, una interesante polémica porque, por ejemplo, em, la ley que establece esta conmemoración o esta celebración del Día de las Audiencias recomienda que las alcaldías también participen en esta promoción, en esta educación acerca de las audiencias. No dice cómo, pero hace la recomendación. Hoy, por ejemplo, se está realizando una transmisión también entre Radio Instituto Politécnico Nacional y UAM Radio eh, acerca de esta conmemoración. Se está realizando allá en el Congreso Capitalino. Y bueno, pues sí, efectivamente no se cumplen, pero hay que hacer algo entonces, ¿no? Hay que empezar, hay que impulsar
hay que pues aprovechar la oportunidad, como dice Lenin, ¿no? De que pues no se cumplen, pero pues entonces no nos paralicemos, ¿verdad? Y nosotros que somos de alguna manera promotores de los derechos, pues esta fecha o este acontecimiento pues sirve para reanimar este tipo de impulsos. Gerardo, pues sí, podría verse como una iniciativa poco animadora, sin embargo, ¿qué hay que hacer, en tu opinión? Prende Pero, tu micrófono, ya. ya. Dejar de hacernos patos. Dejar de un lado la demagogia y entender que los derechos de las audiencias son derechos humanos y empezar a protegerlos, a defenderlos y a divulgarlos de una manera mucho más eficaz. El problema del derecho de las audiencias en México es de origen. Eh, Desde la manera en la que surgen y se establecen en la ley. Forman parte de una larguísima campaña de décadas, muy justificada, en contra de la manipulación informativa en Televisa, particularmente, en buena parte del espectro radiofónico y después en Televisión Azteca, que ya lo venía arrastrando desde mi edición cuando era todavía de gobierno. Al final es muy meritorio el trabajo que se hizo y ahí siempre habrá que subrayar la participación y la importancia de su activismo de la maestra Beatriz Solís Lere, que es una de las grandes impulsoras de este derecho, pero que al final terminó siendo un instrumento casi de revancha contra la televisión privada. Y al hacerlo desvirtuaron en alguna medida los derechos de las audiencias. Incluso si se revisan los derechos que quedaron establecidos en la ley, se confunden derechos del consumidor con derechos de las audiencias que son derechos humanos. Por ejemplo, quedó establecido como derecho de las audiencias que no te cambien el horario de transmisión de tu programa o de tu telenovela. Esos no son derechos humanos, por Dios. El que te cuiden el volumen, ¿sí? Esos no son derechos humanos. Y los derechos de las audiencias son derechos humanos. Entonces, desde ahí a mí me causa conflicto. Y luego, al obligar a todos los concesionarios públicos y privados a contar con un defensor de audiencias y un código de ética, en la manera en que lo estructuraron, abrieron la puerta para la simulación que se sigue realizando tanto en medios públicos como en medios privados. Acabo de estar apenas en Toronto y el año pasado en Madrid en la reunión anual de la organización de News Ombudsman, que es una organización de defensores del lector, el radioescucha, el televidente de los 5 continentes, donde el único país donde los defensores existen por obligación legal es México. Todos los demás tienen defensores del lector, del radioescucha, del televidente por una convicción deontológica, porque los propios medios, los concesionarios en otros países, los dueños de esos y sus directivos están convencidos, ¿sí?, de la responsabilidad social que tienen y la obligación frente a la sociedad de tener medios éticos. Aquí en México es una obligación, todos los,
es hasta ridículo, porque resulta que es el país con más defensores de las audiencias en todo el mundo, pero es por obligación, no por convicción deontológica. Y eso es otra vez un espacio para la simulación. En buena parte de los medios universitarios y de los medios públicos hay profesores que realmente conocen la materia, verdaderamente comprometidos, pero que también están un poquito amarrados de las manos porque dependen de sus propias autoridades y no hay una verdadera garantía de autonomía y de independencia frente a la institución que es la propietaria de la concesión, que es una de las características fundamentales e indispensables para que uno pueda tomar en serio a una defensoría de audiencia. Si no tienes independencia del medio, o si tú mismo te sometes al propio medio y te conviertes en un vocero, también estás distorsionando la figura y estás contribuyendo a hacer exactamente lo contrario de defender los derechos de las audiencias. A mí me parece que estas características no han sido propicias para desarrollar verdaderamente la figura y para contar con los elementos que permitan desde las defensorías hacer una verdadera promoción y alfabetización mediática de la sociedad, que es la única y real manera de promover y defender los derechos de las audiencias. Baste nada más recordar por último la enorme simulación que son las defensorías de las audiencias de los medios privados. La única defensoría que tuvo el único medio que tuvo una defensoría privada fue MBS, que después la desapareció como consecuencia no de un conflicto, sino que simple y sencillamente pues se acabó la necesidad de simular que verdaderamente les interesaba la ética. A partir de entonces y a partir de estos resquicios que dio la propia ley para simular a las defensorías, todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión privados, que son miles, comparten un solo defensor de audiencias en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y un código de ética que supuestamente los cobija. Pero yo los invito a entrar a la página de la CIRT y buscar al defensor de las audiencias de todos los medios privados. Lo que van a tener es una página que dice defensor o defensoría de las audiencias y un letrerito abajo que dice para mayor información enviar un correo electrónico. Pero ni siquiera está el nombre, no hay un mecanismo para establecer quejas, no, o sea, Bien. así o más falso. Y ya no digamos en medios públicos que tenemos experiencias recientes verdaderamente lamentables. Gerardo, pero si no existe la convicción, como tú dices, entonces ¿cómo? Y recordando que los concesionarios tienen pues el permiso federal para transmitir, eh, y si no están convencidos, no tienen esa convicción de rendir cuentas, pues entonces, pues ¿cómo se le hace? Porque, o sea, aquí la voluntad, pues como que no tiene muchos resultados en México, ¿verdad? ¿No? Ni la voluntad pública, ni la privada, ni la social. Lo que hay que hacer es trabajar cada uno desde nuestro propio ámbito, impulsando la alfabetización mediática. Yo siempre he dicho que la alfabetización mediática incluso debe empezar dentro de los propios medios, entre nosotros los periodistas, que deberíamos de ser los primeros en tener cursos de alfabetización mediática, porque es verdaderamente paradójico que gran parte de nuestros colegas ignoran los derechos de las audiencias, ignoran principios deontológicos elementales y pues eso propicia también que cada día tengamos información de muy baja
de muy baja calidad. La alfabetización mediática ayuda también a establecer la sanción máxima desde la propia sociedad a los medios, que es cambiarle, apagarle a esa estación, a ese canal que te está mintiendo, te está manipulando, y que tú tienes ya las herramientas de juicio crítico, de audiencia crítica para distinguirlo y para señalarlo públicamente también. Yo ahí Bien. coincido un poco también con José Luis Camacho, que es tarea de los trabajadores, y yo me limito básicamente a los periodistas de los medios, que tenemos que ser los primeros en defender nuestra independencia profesional, nuestra autonomía ética, y atrevernos a ser congruentes y no prestarnos a las propias manipulaciones de los dueños de los medios o de los concesionarios, y mucho menos si tenemos una responsabilidad como la Defensoría. Bien, bien. Muy bien. Lenin, ¿es suficiente con cambiarle? ¿Es suficiente? ¿Se va eh, que las audiencias le cambien o apaguen la televisión? ¿Es suficiente eso? Porque de todos modos persiste la intención de desinformar, de vender propaganda en lugar de información. Y me parece que no sería Perdón, suficiente con y cambiarle. antes de que entre Lenin, una cosa que omití, por supuesto, es que está la ley, hacer cumplir la ley. Claro, Y hay elementos suficientes para retirarles la concesión. La cosa es que también los gobiernos se atrevan a hacerlo, cosa que no han hecho los gobiernos del PRI, no han hecho los gobiernos del PAN y no han hecho los gobiernos de Morena, porque también comparten intereses con estas empresas mediáticas. claro. Lenin, Perdón. Y ¿es suficiente con... yo diría que un buen paso es cambiarle, switcharle, ¿no? Hay opciones, ¿no? Afortunadamente, y yo creo que pues cada vez debería de haber más iniciativas colectivas al respecto, ¿no? De decir, sí, sí hay que cambiarle. Esa es una manera, es un camino, son varios caminos. Pero otro camino es el que por aquí ya se estaba sugiriendo, que es, pues sí, hacer cumplir la ley. O sea, y demandarlo de distintas maneras que tienen que informar de mejor manera, tienen que saber que ellos tienen que cumplir una ley, como decía ahorita Gerardo, y eso yo creo que es muy importante, que se tiene que demandar desde varios lados, ¿no? Eso es algo muy importante. Lo ideal sería llegar a retirar la concesión, sería maravilloso, ¿no? Tendríamos que ver, pero siento que vamos caminos por caminos. Históricamente, estos medios de comunicación, los privados, eh, consiguieron tanto poder, amasaron tanto poder, que se convirtieron a veces en casi en el Estado mismo. Ya lo han dicho otros autores. Y esto es algo muy importante porque es una lucha constante desde varios frentes, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, desde los ciudadanos mismos, para irles quitando todo este poder. Y es un trabajo que se tiene que ir haciendo paulatinamente, ¿no? Es un trabajo estratégico, si aquí le queremos llamar, para poder ir poco a poco en esta ruta, para ir señalando. Y cada vez creo que los señalamientos, si no han sido lo más efectivos, sí han sido importantes, que cada vez está señalando más, que incluso está bajando a los ciudadanos, y eso es algo muy importante, que esté bajando a los ciudadanos esta cuestión de que tienen otras opciones, de que tienen estos derechos, de que tienen de que hay una ley que se tiene que cumplir. Y yo creo que son pasos, si bien no son suficientes, creo que vamos en esa dirección. No sé cuándo se va a lograr esto, pero el interés económico, reitero, y político que lo amasaron estas televisoras fue demasiado. Y es muy difícil luchar contra todo esto, pero en algún momento espero se pueda lograr.
Muy bien. José Luis, desde la academia, allá en la facultad, que hoy está como que este año cumple 75 años, la Facultad de Ujú. Ciencias Políticas y Sociales, Ujú. una facultad donde, pues a lo largo de su larga existencia y durante muchas décadas, pues ha impartido la licenciatura de periodismo, de comunicación colectiva, y ahora en sus diversas ramificaciones que tiene la comunicación, los, las plataformas, la multimedia, esto que vemos en algunos momentos que los estudiantes pues ya casi no quieren estudiar periodismo, más bien ya quieren estudiar este, la aplicación de las redes sociales y del internet y la inteligencia artificial ahora. ¿Cómo ves desde la academia esta intención por fortalecer la alfabetización mediática de la que hablaba Gerardo? Pues mira, voy a serte muy franco, creo que no existe. Son esfuerzos, pero no se consolidan a la hora de que uno está frente a grupo, porque esa es la realidad. La mayoría de los, de los alumnos optan mucho en esto. Yo doy clases, una materia que se llama Teorías de la Comunicación uno y doy otra materia que se llama Análisis de Organizaciones Públicas. Entonces, la mayoría de los jóvenes que a mí me han tocado estar frente a ellos, siempre están obviamente trabajando con el celular. Es indispensable, no dejan el celular para nada y tampoco es, no los puedes prohibir. Ya son gente adulta, entonces tienes que aprovechar para poder entenderte con los alumnos, tienes que empezar a entenderte sus instrumentos con los que ellos se comunican. Entonces, realmente la formación ahora de los futuros comunicadores, comunicólogos, pues es un poco ardua más porque tienes que entender el contexto en el que se están desarrollando los medios de comunicación y entre ellos están las audiencias. Eh, Obviamente partimos de una cosa esencial que tiene que ver con las cátedras, con la cátedra universitaria, que es la defensa del pensamiento crítico. Entonces tienes que formar estudiantes que fundamenten todas sus acciones a partir del pensamiento crítico, que no dejen para nada de de perder de vista cuál es la función esencial, una de las funciones esenciales de la universidad. Entonces, desde ahí podemos empezar que nuestra tarea como profesores es desde ahí empezar a hacerles ver que son audiencias del celular en el que ellos trabajan, que trabajan mucho en las redes sociales. Obviamente hay un tema que yo desconozco que tendría que ver, probablemente Lenin o Gerardo puedan explicar posteriormente, ¿no? Que tiene que ver, hay reglamentaciones en los medios llamados públicos o privados, si hay reglamentaciones que exijan a partir de la ley de los derechos de las audiencias, cómo se puede desarrollar esos derechos ya al interior de las emisoras, de toda la radiodifusión mexicana, cómo puede tener derecho una audiencia de un programa a que se le escuche, a que se le discuta su queja. Por empezar, Ahora, digo, eso es un tema. Ahora, hay una cosa que quisiera decirles. Miren, que eso que siempre me ha llamado la atención, que probablemente a Lenin y a Gerardo les interese. Yo parto de esto, en este semestre que viene yo doy una materia que se llama Análisis de Organizaciones Públicas. Yo parto de una hipótesis que tenemos que comprobar a lo largo del semestre. Todas las organizaciones son públicas, incluyendo privadas o de tipo gubernamental, porque son las que viven directamente de presupuestos oficiales. Entonces, a partir del hecho de lo que yo eh, eh, les planteo como hipótesis de la materia, es que todas las organizaciones son públicas y eso incluye a los medios de comunicación. En que a partir de eso, ¿por qué son públicas también las concesiones que se dan a empresas privadas? Pues porque pagan impuestos. Primero, porque están sujetas a una ley, la ley de radiodifusión, o la ley de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, ya a partir de cierta, no puede haber una privacidad en las organizaciones dedicadas a la comunicación.
Entonces, yo creo que para defender los derechos de las audiencias, yo partiría de esa hipótesis desde mi punto de vista. Todas las organizaciones son públicas y tienen que ser responsables de de todas sus programaciones y de toda su tarea que realizan a lo largo de una programación o de una carta programática. Efectivamente, bueno, quisiera agregar que hace unos días estuve en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y me enteré que en la carrera de comunicación, pues no hay una materia de ética, que la eliminaron, mucho menos de alfabetización mediática, ¿verdad? Em, pero bueno, pues es un detalle. Em, en la ley actual, en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en su artículo, a partir del artículo 250, se establece el derecho de las audiencias, se establece también el derecho a las personas el derecho a las audiencias con personas con discapacidad y también pues los requisitos que se deben cumplir los defensores de las audiencias. Hemos conocido algunos esfuerzos de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias por capacitar, por impulsar este tipo de derechos, pero pues, ¿qué nos pueden decir ustedes acerca de esta regulación que al principio mencionábamos? Pues hay muchas leyes, hay muchos deber ser, pero no se cumple. Y ese artículo 250 pues resulta muy interesante porque también, hay que decirlo, son avances muy importantes pues para emprender estas iniciativas a favor de los derechos de las audiencias. Gerardo, la legislación, ¿cómo la ves tú? Amplia, en general buena, protege, crea, establece y protege derechos de las audiencias y lo podríamos vincular también a un derecho humano fundamental que es el derecho a saber, que es parte del derecho de la información, y en esto voy respondiendo un poco las preguntas que nos hacía José Luis. Por supuesto que existen caminos y mecanismos para que las propias audiencias hagan valer sus derechos frente a los medios. De hecho, por eso existimos los defensores de las audiencias en los medios. Somos el canal, bueno, supuestamente somos el canal a través del cual las audiencias pueden defender sus derechos. Y ahí habría que entender también qué hace y qué no hace un defensor de las audiencias. Aquí lo importante es, me parece recordarle a la gente qué es lo que no hace un defensor de audiencia. No somos censores, no tomamos decisiones editoriales, y mucho menos estamos para lavarle la cara al medio y a sus directivos. No trabajamos para ellos, trabajamos para las audiencias, sea en medio público o sea en medio privado. Eso a mí me costó algunos roces fuertes en MBS, cuando incluso llegué a hacer investigaciones y recomendaciones a una de las dueñas de MBS que tiene un espacio radiofónico. Y fue muy divertido porque cuando voy con el director general de la radiodifusora a pedirle el teléfono de esta persona, una de las dueñas de MBS, me dice, oye, no, pero ¿cómo? Pues si es la patrona. Y yo dice, perdona, es tu patrona, no la mía. Yo trabajo para la audiencia. Entonces, esa es una de las cosas que de repente uno tiene que enfrentar. Lo mismo aplica para los medios públicos. Eh, Recientemente tuvimos un episodio bastante lamentable en Canal 11 y en el SPR, con una entrevista que fue censurada a Sabina Berman, una entrevista a Eduardo Verástegui, un tipo por lo demás
cuyas opiniones yo creo que a muchos de nosotros nos pueden parecer deleznables, pero que en esa emisión en particular en ningún momento incurrió en falta ni había justificación ética, deontológica e incluso legal para censurarlo. Incluso al hacerlo, violaron la propia ley federal y los derechos de las audiencias. Es un estira y afloja. Los derechos son conquistas que tardan años en ganarse y que siempre se deben de seguir defendiendo de una manera permanente. Pero en la medida en que los periodistas, quienes ejercemos eventualmente esta función, los trabajadores, como bien dice José Luis, y en el caso de Radio Educación me parece que es uno de los ejemplos paradigmáticos de una planta laboral comprometida con las audiencias. En la medida en que sigamos trabajando en la alfabetización mediática, en la defensa de los derechos de las audiencias, en lo que yo llamo la construcción de ciudadanía y de audiencias críticas, me parece que, como bien apuntaba Lenin hace rato, iremos y seguiremos avanzando paso a paso. Tampoco cabría esperar que fuera de la noche a la mañana, aunque por cierto que eso fue lo que nos prometieron hace casi 9 años, ¿no? En materia de cambios y de transformaciones. Una de las transformaciones que yo habría esperado, tanto en la administración de López Obrador como en la de Claudia Sheinbaum, es que hicieran cumplir la ley y se atrevieran a poner en cintura a los medios electrónicos privados. Bien, bien. Lenin, ¿son suficientes las atribuciones de los defensores de las audiencias? Bueno, Gerardo ya también tuvo la experiencia en una concesión privada. Tú, yo y muchos colegas hemos pasado o han estado en cargos de defensores. ¿Son suficientes las atribuciones que tienen? Algunos medios, algunos concesionarios públicos tienen sus propios espacios para difundir los temas como en Reeducación, con Guam Radio y otros. Otros no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui defensor de las audiencias en Canal 22 un año, pues el director que llegó, Alonso Millán, pues tardó 3 meses en recibirme y pues, pues de ahí el interés, ¿verdad? Por las audiencias. Yo le propuse continuar con el programa que muy bien condujo Gabriel Sosa Plata, ahí en Canal 22, sobre el derecho de las audiencias. Me dijo que no había presupuesto, tampoco promocionó mucho, tampoco produjo spot, que esos no son caros, ¿verdad? Para promocionar el derecho de las audiencias. Se dedicó más a correr al personal que estaba ahí, descabezó a todos los directivos. Y bueno, pues no se creó o no se continuó con un espacio propio del defensor de las audiencias. Y también aquí vienen los consejos consultivos. ¿Qué tanto tienen que ver con defendiendo los derechos de las audiencias? Entonces son atribuciones, interés de los propios directivos por reconocer y fortalecer a la figura de las defensores de las audiencias y también el papel de los consejos consultivos. O sea, ¿qué se podría hacer para que todo vaya en una dirección para fortalecer los derechos de las audiencias? Bueno, esto es algo muy interesante. Mi experiencia tanto en Radio Educación como en el SPR, que han sido muy gratas las dos, eh, nos hemos dado cuenta que la ley siempre, y no solamente en materia de audiencia, sino en muchas otras, la ley se queda corta, ¿no? Es un modelo nuevo, ¿no? Es un modelo, pues sí, es muy, muy reciente, donde el Estado mexicano actualizó, ¿no? Pues los derechos, la manera, su obligación y cómo se iba a relacionar con los ciudadanos y demás poderes en cuanto a este tema de las audiencias. Y yo creo que por primera vez dijo,
el tema de las audiencias es algo importante. Y eso es un logro, no perfecto, pero es una parte. Estas atribuciones quedan cortas, obviamente. ¿Cómo que quedan cortas? Pues en la ley, ¿no? Me refiero. Porque en la práctica las audiencias van exigiendo otras cosas. Y ese trabajo cotidiano de los defensores va también exigiendo ciertas dinámicas, ciertos trabajos, ciertas relaciones con las audiencias que las mismos, fíjate, en mi experiencia, los mismos escritos que hacen las audiencias, las comunicaciones de las audiencias, nos van guiando. Y nos van guiando para ir a decirle a los productores, directores, quien sea, qué es lo que están pensando, dónde se están equivocando, dónde no. A veces respuestas quedan cortas, a veces no, ¿no? Y eso hace que muchas audiencias regresen. Y eso va generando, va diciendo mucho cuáles podrían ser más las atribuciones. Cómo ir creando diálogos con las audiencias, tanto internas como externas. Ejemplo, diálogos tan importantes como los que se mencionaba, de hablar con periodistas, con realizadores, con guionistas, etcétera, sobre los derechos de las audiencias o por qué es importante la figura del defensor o qué uno hace ahí. Son cosas bastante importantes donde, o qué es el servicio público de radiodifusión, o qué es un medio público. Preguntas tan que podrían ser tan simples, pero finalmente es algo nuevo, porque como ya lo dijo José Luis, no se está enseñando esto lo suficiente en las universidades, ¿no? Y esto me sorprende mucho, por ejemplo, lo que están diciendo sobre ética. Por ejemplo, en Acatlán sí hay una materia que se llama comunicación, una preespecialidad que se llama educación, ¿no? Bueno, es como docencia, ¿no? Comunicación educativa. Y ahí han visto un poco esos temas. En la UAM Xochimilco el tema está más presente porque los profesores han hecho muchísimo esfuerzo, ¿no? En Coajimalpa también han hecho mucho esfuerzo los profesores, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, creo que estas atribuciones van, ¿no? Van articuladas a estudiantes, van articuladas con gente de los medios, van articuladas con lo mismo que está pidiendo las audiencias. Y eso es algo muy importante. Esto va relacionado con la segunda cosa que acabas de decir. Por ejemplo, el papel de los directivos. Si hay una responsabilidad de los directivos para que tomen en cuenta estos derechos de las audiencias. Es algo muy nuevo para todos, pero este es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con las audiencias? Y aquí, ¿cómo voy a escuchar al defensor de las audiencias? ¿No? Esto que tú decías, por un ejemplo, ¿no? Que son muy importantes. Te pongo un ejemplo. Cuando yo llegué al SPR, yo recibía 300 comunicaciones. Hicimos unos spots simples, a lo mejor tú los recuerdas, y gracias a esos spots subimos a 8,000 comunicaciones. Y eso es algo bastante importante porque la manera en que la gente cada vez empieza a escribir, las audiencias nos empiezan a escribir de manera más sofisticada, como más consciente de sus derechos, empiezan a exigir cada vez más y empiezan a regresar. Entonces, esto es algo muy importante porque si tú tomas en cuenta como director y dices, ok, a lo mejor no un programa, pero ¿qué tal un spot? ¿O qué tal si hacemos esto? ¿No? Por supuesto que tiene que haber un presupuesto, por supuesto que tiene que haber. Ahora, también cambia de medio a medio, ¿no? No es la misma la situación de un medio comunitario, ¿no? Que tienen muchísimo menos recursos, ¿no? Aunque tengan muchas ganas, ¿no? Que a lo mejor un medio estatal, o a lo mejor un medio público federal, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con las atribuciones, tienen que ver con los desempeños y tienen que ver justamente con la relación que tienen que ver con las audiencias. Y todo se encierra en algo que José Luis Camacho dijo y que tú lo dijiste al principio de esta charla, la educación de las audiencias. Todos nos tenemos que educar, nosotros mismos como defensores, ¿no? El concepto que yo tenía, a lo mejor la noción que yo tenía de que es un defensor,
en el 2015, 2016, cuando empezamos en Radio Educación, a la que tengo ahora, bueno, ya han pasado 10 años, ¿no? Ya se publicó la ley en el 2025, todavía faltan los lineamientos. Entonces, todo eso se hace camino al andar, ¿no? Digamos, y eso es, digamos, un nuevo experimento, es parte de este nuevo modelo comunicativo en México, donde el papel de las audiencias es muy importante, donde la figura del defensor es muy importante y donde de alguna manera todos nos estamos educando. Y eso creo que es algo bastante importante. Habrá equivocaciones, habrá aciertos y habría que compartir toda esta información como lo estamos haciendo también en este panel. Muy bien. José Luis, la legislación, el 250 habla de pluralismo, habla también de defender los derechos humanos, el derecho de réplica, la calidad de audio y video, como comentaba hace rato Gerardo, el no discriminar, ¿verdad? Eh, en fin, y el interés superior de la niñez. Eh, en materia de discapacidad también se considera ese tipo de audiencias y también pues a los defensores, quienes cumplen o quienes deberán cumplir esa tarea y cómo. ¿Qué nos podría decir, José Luis? Bueno, mira, yo agregaría Y perdón, el de, si me permites, em, seguramente tuviste alguna relación con el Consejo Consultivo de Radioeducación en su momento. No sé si era todavía, ya estaba establecida completamente eh, la ley, pero recordemos que también en Radioeducación fue una de las primeras instituciones donde se estableció el defensor y todavía no se aprobaba la ley. sí, bueno, esto es cierto, pero fíjate que, bueno, la experiencia que yo viví, por ejemplo, con Virginia Bello, que fue la que instauró el derecho, el defensor de las audiencias, fue muy frustrante, porque en realidad no escuchaba a las audiencias, a pesar de las llamadas telefónicas que se hacían en el programa que estaba dedicado exclusivamente al defensor de las audiencias, no había escucha. Era muy desilusionante, era como un aparato burocrático. Nada más, para llenar un espacio como una especie de cierta avanzada, pero en realidad no significaba nada en el contexto de lo que te estoy diciendo, de este programa del campo y la ciudad, que era el más combatido, ¿verdad? Porque era una disidencia así completa en reeducación, ¿no? Porque recibían las llamadas, iba el público a exponer sus problemas y de la defensa del maíz, en fin, infinidad de temas que obviamente molestaban a las autoridades o a X gente de más arriba en la Secretaría de Educación o en el gobierno que estuviera en ese momento, no solamente del PAN, del PRI, sino que representaba un modelo de audiencia muy, muy, muy insurrecto. No se ajustaban a las políticas instauradas por las autoridades. Bueno, entonces, para mí todavía es muy desilusionante que este tipo de organizaciones, porque incluso en la última experiencia que yo tuve con IMER, pues que incluso una defensora que es la presidenta, es la defensora de ahí, del IMER, que es una gran amiga, profesora de la facultad, pues me dijo así, es que se puso a pensar si a la hora de defender las audiencias tenemos que ver si es de derecha o es de izquierda la audiencia. Y esto me lleva a lo que a esto, lo que dijo, lo de Lenin y Gerardo en relación a que ellos están en la mitad de un espacio muy conflictivo y muy complejo, ¿no? Porque tienen relación con la autoridad y tienen su relación con las audiencias. Entonces su papel es sumamente difícil para entenderse por un lado hacia arriba y hacia abajo. Y yo parto un poco en lo que yo he tenido como experiencia en la materia esta de análisis de organizaciones públicas, de que si se comprende o se entiende o se mira que todas las organizaciones son públicas, pues entonces la señora que no quiso o que Gerardo quiso hablar con la dueña de MBC, ¿verdad? Pues
pues, pues, ¿qué es esa señora? Piensa que es algo privado y que por lo tanto como que es otro ente, cuando la propia legislación desde telecomunicaciones o lo que se entiende, lo que es un medio público, que por lo que yo creo que todos los medios son públicos, todos, no solamente Radio Educación, IMER, Canal 11, el Canal Politécnico, Canal 34, ¿verdad? Todas son públicas. ¿Por qué? Porque es una figura que lo mismo pagan impuestos, están plenamente legitimadas por las leyes, ¿verdad? Entonces son públicas. Entonces yo creo que si hay un entendimiento de que el carácter de los medios de comunicación es que son públicas, son organizaciones públicas, entonces podríamos entendernos mejor de que los dueños de MBS o de IMER, que me dice la compañera, me dice, es que son de derecha. Le digo, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a entender de las audiencias si son de derecha e izquierda, verdad? ¿Cómo vamos a manejar las audiencias? Yo creo que las audiencias son indistintas, ¿no? Son plurales exactamente como está diciendo la ley, ¿verdad? Y sin discriminación, porque si tú ya discriminas a una persona porque es de X filiación ideológica, o política o X militancia, como ocurría en reeducación con la gente del campo de la ciudad, que porque eran de izquierda, pues había que estarlos machucando, machucando, machucando y limitando su desarrollo, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es una situación que deben de definirse pues con mucha claridad a partir de que los medios de comunicación radiofónicos, incluyendo los periódicos que ahorita están impresos que van de bajada, son públicos. Y yo creo que de ahí podemos entendernos. Y fíjate que tú mencionaste como de las audiencias a las personas discapacitadas, bueno, sí, bueno, con algún tipo de discapacidad, creo que no sé si sea lo correcto, o los niños, ¿verdad? Pero faltan las personas mayores, fíjate. Las personas mayores es una población en crecimiento completamente. Ve el número de personas que reciben la pensión del bienestar. Más de 14 millones de los casi 20 millones que hay de población de más de 60 años. Incluso fíjate ahora, tenemos un problema, que ya la medición que se está dando del envejecimiento de la población es a partir de los 50 años. ¿Y quiénes son las audiencias más naturales de los medios de comunicación, sobre todo los radiofónicos? Las personas mayores. Muy bien. ¿Qué hacemos las personas mayores? Escuchamos radio. Básicamente somos radioescuchas de la radio. Por eso yo creo que la desaparición de AM es muy difícil. Estamos Bien. acostumbradísimos a AM. De acuerdo a un programa histórico de Martínez Serrano, no sé si lo recuerdan, a Martínez Serrano, que siempre decía que él no recibía chayo ni nada, que era incorruptible, y señalaba a Sabludowski y a otros como los receptores de los beneficios del Estado. Pero era un programa importantísimo ese de Héctor Martínez Serrano, que pasaba por Radio Centro, ¿verdad? Y que todavía su hijo lo sigue, pero ya con muchísimo menos audiencia, ¿verdad? Bien. Entonces, las personas mayores yo creo que son un tipo de audiencia que debería de tener, debería de observarse mejor. Muy bien. Bueno, pues pues sí, lo que acabas de decir, José Luis, es muy importante. em, Tendríamos que ser radioescuchas de ese programa o de esa emisora dedicada a la tercera edad. A Ya las hay más personas. edades, ¿eh? Ya hay más Sí, edades, ya hay hasta quinta edad, ¿eh? Los centenarios y los sextos, ¿eh? sí, 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 Y así siguen es. oyendo radio, ¿eh? Porque yo sí lo he comprobado. Bueno, pues hay que recordar la encuesta que dio a conocer hace unas semanas el INEGI, de que en 6 años eh, la televisión abierta, pública y privada, perdió 10 millones de televidentes y la radio pública y privada perdió 4 millones de radioescuchas. Entonces eso es alarmante, alarmante para la radiodifusión y es una llamada de atención para los medios públicos, que son los que nos interesan a nosotros, ¿no? Sus contenidos, porque si hay una deserción de radioescuchas y de televidentes de la televisión pública, pues imagínense, pues ya muy pocos van a escuchar
o nada más la tercera edad va a escuchar la radio y va a ver la televisión abierta pública. Entonces, pues sí, es una llamada de atención y pues yo creo que, como decía al principio, el Día de las Audiencias es una fecha para retomar el interés, como decía Gerardo, y también para pues ver qué más podemos hacer nosotros que estamos en esto. Pedir que se aplique la ley, efectivamente, porque la legislación existe, la legislación ahí está, pero pues también parte de decisiones políticas la aplicación de esta ley, ¿no? Entonces, habría que considerar y también revalorar el papel de los defensores de las audiencias, como dice Lenin, y apoyar, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. No hay una licenciatura de la Defensoría de las Ujú. Audiencias, ¿no? Entonces estamos en un proceso de aprendizaje que como decía Lenny, pues a veces estamos, eh, perdón, José Luis, lo que decía José Luis, arriba y abajo, ¿no? Y también lo que me llama la atención en esto es que, por ejemplo, mi experiencia en Canal 22 es que quienes más se comunicaban como televidentes, ya es a través de las redes sociales. Pocas personas escribían Ujú. al correo de Canal 22 sugiriendo o reclamando algo. Entonces también ahí hay una tarea por realizar en el sentido de que de que se respalde más a los defensores de las audiencias que tienen un trabajo muy importante, fundamental, y que en mi opinión debía de partirse de una política pública el defender a las audiencias en este país. No sé qué opinen para comenzar a cerrar. Gerardo, por favor. Gracias, Carlos. Pues sí, yo creo que tendríamos que empezar por dejar de considerar esta efeméride, Día de las Audiencias, como eso, como una mera efeméride. Porque si nos vamos a estar reuniendo nada más una vez al año a rasgarnos las vestiduras por todo lo que falta por hacer, o peor, por todas las barbaridades que se hacen desde algunas defensorías, pues no vamos a avanzar mucho. Tendríamos que hacer el Día de la Defensoría todos los días, desde las propias defensorías, dejar de lado la simulación y el oportunismo que ha invadido a las defensorías en este país y empezar a reconocer experiencias que existen en otro lado. Bien dice Lenin que esto es nuevo en el país, pero es nuevo otra vez por un vicio de origen, porque cuando se creó esta ley y se crearon estas defensorías, fueron incapaces o estuvieron absolutamente desinteresados en ver la experiencia internacional. Las defensorías del lector, el radioescucha y el televidente existen desde el periodo entre guerras del siglo pasado y no fueron para recuperar esas experiencias y ese conocimiento que está ahí. Es más, sorprendentemente, no encuentro defensores de audiencias en esta organización internacional que te digo que reúne a defensores de los 5 continentes. Pues en parte porque tampoco están demasiado interesados. Se ve muy bonito en el currículum, ¿sí? Y se aprovecha para otros fines, más allá de defender a las audiencias. En la medida en que podamos realmente asumir la responsabilidad de esta función y ser congruentes con ella, yo creo que se avanzará. Yo he tenido el verdadero privilegio de ser defensor o news ombudsman, como le digo, en un medio privado, en un medio público y en medios sociales, universitarios, en la Ibero, en la Universidad de Guadalajara, en Radio Educación y en MBS. Las audiencias son distintas, por supuesto, pero en los medios públicos a los que tú te referías, Carlos, que por supuesto que nos deben de importar, hay una gran diferencia. Cuando yo decía que una de las maneras de resolver esto es cambiándole, pienso sobre todo en los medios privados.
más que en los públicos, porque en los medios privados las audiencias sí son muy segmentadas y muy particulares. No creo que sea la misma audiencia que ve el canal 5 al que ve el canal 13, por ejemplo, en televisión, o el que escucha W o radio, o el que escucha Radio Fórmula. Hay grandes diferencias, pero en los medios públicos, la audiencia es la nación, no nada más quien te sintoniza, porque como muy bien dice José Luis, son medios públicos. ¿Sí? Y al ser medios públicos, debemos de trabajar para la sociedad entera, no nada más para quien lo sintoniza. Y cuando se traiciona a esas audiencias en particular, se lesiona incluso no solo esos derechos, sino la credibilidad misma de la figura de la Defensoría de Audiencia, y eso es un retroceso inaceptable y que hay que señalar permanentemente. Yo creo que podríamos seguir avanzando nuevamente en la medida en que sigamos trabajando en esta alfabetización, desde los espacios en las aulas, no solo en las universitarias, como lo hace Lenin o como lo hace José Luis, sino llevándolo a las preparatorias, a las secundarias y a las primarias. La alfabetización mediática debe empezar desde una edad muy temprana. A mí una de las cosas que más me entusiasmó de ser defensor fue precisamente la primera llamada que recibí en la vida de, de la audiencia en MBS. La primer llamada que recibí de una queja era un niño de 7 años. Un niño de 7 años que había escuchado en un noticiero de MBS que al locutor, al conductor, se le había salido que no existía el ratón de los dientes, que eran los papás. ¿Eh? Y entonces el niño se escandaliza y le dice a su mamá, oye, ¿cómo que no? No, pues se estaba estrenando la figura, habían hecho bastante publicidad, y le dice la mamá al niño, pues llámale al ombudsman. Y entonces el niño habla y me deja una grabación. Señor ombudsman, ¿sí? Dijeron que no existe el niño, el ratón de los dientes. Un niño de 7 años que estaba detectando lo que para él era una mentira en un noticiero. Cuando un niño hace eso a esa edad, quiero creer que a estas alturas este ya debe ser un adolescente o debe estar entrando a la universidad a estas alturas, debe ser parte de una audiencia crítica que entiende sus derechos y que los hace valer y que encuentra en la Defensoría de las Audiencias el respaldo a sus derechos. Creo que en esa medida vamos a ir avanzando. Y yo celebro estos espacios en Zócalo y en muchos lugares más donde podemos tocar estos temas, donde podemos reflexionar en colectivo y podemos seguir construyendo ciudadanía. Enhorabuena. Gracias, Gerardo. Lenin, la figura del defensor de las audiencias es fundamental. Creo que, eh, como decía hace un momento, creo que hace falta una política pública, quizá desde la presidencia, ¿verdad? Quizá desde la presidencia de la República, eh, pues que incide en los medios públicos eh, a través del sistema público de radiodifusión, por ejemplo, de alguna manera. Y también me llamó la atención esta cifra que diste de los 8,000 mensajes que recibes. Son muchísimos para una televisora pública, porque pues no era el caso de Canal 22, por supuesto, ¿verdad? Que como dice Gerardo, son segmentos diferentes, son audiencias diferentes, efectivamente, pero Ujú, recibir esa cantidad de llamadas, de mensajes, ujú, de comentarios, ujú. pues es una cifra muy importante. Eh, Fortalecer a la figura del defensor, acompañarlo, darle espacios, darle atribuciones. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Lenin? Bueno, primero que nada, omití
Muchas gracias por la invitación y igual me uno a Gerardo a decir que estos espacios como el de Zócalo y además que Zócalo siempre ha estado pendiente de este tema, nunca lo ha abandonado, eso hay que decirlo, esos 25 años, cuando nadie casi hablaba de este tema de las audiencias, Zócalo estaba preocupado, ¿no? Entonces ahí sería una de las recomendaciones, que los medios hablen también muy bien de los medios de comunicación, que se hagan periodistas especializados en hablar de estos temas, que vayan y pregunten y que observen qué realmente es lo que hace un defensor, cómo se hacen todas estas cosas de las audiencias. Por ejemplo, esta pregunta que dices 8,000, voy a precisar, son 8,000 semestrales, ¿no? Más o menos. Y claro, ese es incluyendo Altavoz, incluyendo TV Migrante e incluyendo Canal 14. O sea, son medios nacionales y que nos llegan también cosas cada vez más de Estados Unidos, ¿no? Que son bastante exigentes, ¿no? Y de Europa. ¿Cuáles son mis recomendaciones después de todo esto? Creo que llegamos a una muy buena conclusión, los tres, los cuatro, contándote en el tema de la educación, ¿no? En el tema de la educación mediática, educarnos de distintas maneras, ¿no? Desde la alfabetización, pero también desde la educación dentro de los medios de comunicación, desde qué es un defensor, cuáles son las atribuciones de la ley, cuáles son los derechos, etcétera. Esa es una batalla o un trabajo diario que tendríamos que seguir haciendo. Y pues sí, una de las cosas más gratas para mí, honestamente, ha sido trabajar mucho en prepas, en universidades, en secundarias, y ir a hablar, a hacer estos talleres, porque de ahí también se van construyendo audiencias, ¿no? Es como un efecto dominó, los hijos, ¿no? Los niños le van a decir a los papás que hay, a los maestros se van enterando, los maestros lo van incorporando y van aprendiendo que hay otros medios de comunicación. Y también para nosotros es muy importante porque para nosotros decimos, ok, a lo mejor INRA dice que los medios se escuchan menos o que la radio se escucha menos o entre los jóvenes, etcétera. Pero aquí, con este tipo de información, vamos encontrando otro tipo de cosas. ¿Cómo es que se escucha o si realmente se está escuchando menos? Entonces, esto es algo muy importante. O incluso ahora, algo que José Luis dice y creo que hay que decirlo o gritarlo. Hay audiencias muy importantes como son las audiencias después de los 60, después de los 55 años, ¿no? Que son muy importantes, que van perdiendo cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, si un conductor, cosas tan sencillas, aparentemente tan sencillas y simples, pero que son de una gran trascendencia para sus derechos. Si alguien habla muy rápido, pues sí pueden entender lo que está diciendo, pero no logran procesar. ¿Sí me explico? Porque van muy rápido, ya no es lo mismo. Si alguien no habla con la dicción correcta, pues no se va entendiendo. Y entonces, ¿qué va haciendo la audiencia? Pues dice, pues por más que me gusta este programa, por más que me gusta el tema, pues me voy yendo. Entonces yo creo que es muy interesante y sí lo hay, al menos desde el SPR lo puedo decir. Hay un gran interés, una discusión diaria, mañana, tarde y noche, por saber cómo llegar a estas audiencias. O, por ejemplo, también los niños. ¿Cómo llegar a los niños? Es tan difícil producir para niños por muchísimas razones. Es otro lenguaje, casi, casi como si estuviera haciendo otra televisión, por decirlo así. Entonces son estas cosas que se tendrían que seguir trabajando desde otra vez directivos, desde los periodistas, desde la sociedad civil, ¿no? Donde todo mundo nos tenemos que acercar a estos medios públicos y decir, esto es lo que por aquí tendríamos que hacer. Este es algo bastante interesante. Entonces, yo me quedaría prácticamente con estas dos cosas, educarnos y la atención a minorías, audiencias que forman parte de una minoría, ¿no? De minorías o audiencias en estado vulnerable también, que creo que hay que atenderlas cada vez más. Hay esfuerzos grandes, eso es lo que a mí me gusta, al menos desde ciertos medios públicos, y eso me da muchísimo gusto. Eh, y por ahí yo creo que se tendría que seguir la ruta. Muy bien, gracias, Lenín. José Luis, Bueno, miren, yo le voy a dar, bueno, proponerles una tarea a Carlos, a Lenin y a Gerardo. ¿Ok? Tienen una tarea impresionante ustedes, ¿eh? Pero la verdad es, no sabe, bueno, creo que es de una gran magnitud.
Primero voy a partir de lo que decía Danton, que los derechos que no se ejercen no existen, no existen. Y eso lo dijo este cuate desde el siglo XVIII, ¿verdad? XIX, sí, en la Revolución Francesa. Yo parto en la materia que doy de análisis de organizaciones públicas, que es para de todas las carreras de la facultad, por eso me parece importante esta materia. Y yo empiezo con la Constitución, fíjese. Si los periodistas y en general los estudiantes ya de educación superior, porque me llegan sin saber que hay una Constitución de la República, entonces yo empiezo, bueno, ¿cuáles son los artículos que tienen que ver con la parte dogmática, verdad? Esto es hasta los primeros artículos, el 30, ¿no? Bueno, pues, ¿y dónde están en el caso de la comunicación, dónde están los fundamentales? En el sexto y en el séptimo, pero ¿saben qué? También está en el tercero. Entonces, lo que yo trato en la materia que yo imparto, pues es de empezar que haya una constitución y que haya una ley, ¿verdad? Y leyes que se desprenden de la constitución. Y de los que van a ser comunicadores, comunicólogos, ¿verdad? Como ustedes, pues tienen que saber qué es el sexto y el séptimo constitucional, porque desde ahí se van a desprender los derechos de las audiencias, ¿verdad? El derecho a la información, que es fundamental. Entonces, yo partiría de eso. Pero bueno, ¿dónde va a empezar la educación de la que habla Gerardo? Pues yo partiría de que si ustedes pueden, porque ustedes están en puntos claves. Yo doy una materia y yo trato de cumplirlo desde que estoy frente a grupo con algo que puede, pues, aunque es una tarea un poco con un grupo de 52 alumnos, pero bueno, ahí voy tratando de sembrar algo, ¿verdad? En ellos, la inquietud, sobre todo el interés, la curiosidad en ellos, en los alumnos, yo creo que es fundamental sembrarles la curiosidad de saber, sabiendo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es algo que yo siempre les planteo. Primero tenemos que estarnos preguntando constantemente, todos los días desde que nos amanecemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, entonces la educación de la que habla Gerardo, pues yo creo que debe de empezar para que los niños, porque además de tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población, porque fíjense ustedes, a partir del 2030, ahorita ya hay menos niños de 5 años que adultos mayores, no, personas mayores de acuerdo a la convención de 2015. Entonces, hay más personas mayores que niños de 5 años. Pero a partir del 2030, la pirámide poblacional se está invirtiendo y habrá menos adolescentes. Son indicadores muy delicados y muy serios para políticas públicas de multimayor dimensión, ¿verdad? Política para los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer con tantas personas mayores? ¿Qué vamos a hacer cuando se está reduciendo la población de infantil? ¿Qué vamos a hacer con la población de los jóvenes, que son de los 12, que calcula el INEGI entre los 12 y los 29 años, que es el proceso de la juventud? Entonces, los desafíos son impresionantes y que pareciera que no tienen nada que ver con Gerardo, con Lenin o con Carlos, ¿verdad? Con este medio tan importante como Zócalo. Pues sí tienen que ver, porque tenemos que tomar en cuenta que las audiencias están desde allí, desde los niños, como decía Gerardo, creo, ¿verdad? En fin, yo creo que debemos, ese es ¿y cómo podemos empezar a esa alfabetización de la que habla Gerardo? En los libros de texto porque hablan ustedes de edades tempranas, que- sino los libros de texto gratuito, que desde allí empiecen a conocer sus derechos los niños, la población temprana. Y yo creo que si logran ustedes, digo, es una sugerencia nada más hacia ustedes, que si logramos que se entienda que desde la educación más temprana los niños tienen derechos, y entre ellos está su derecho a ser escuchados desde sus padres, fíjense, desde ahí empieza a que son, pues escúchame, ¿no? No nada más me lleves a la escuela, sino escúchame. Y claro, los niños también, ahora vean ustedes que no sueltan un teléfono celular, están ahí en el celular ellos ya pegados. Yo voy a veces a una clínica del Seguro Social y veo que la mamá le deja al niño el teléfono celular para que se distraiga, porque pues ella no quiere que, no quiere que el niño interrumpa lo que esté haciendo, ¿verdad?
Entonces, si nos estamos viendo, los cambios son rapidísimos en materia de la comunicación y que ya como los defensores de Radio Escuchas, una revista tan importante como Zócalo, que influye y tiene esa visión para estarse adelantando a los hechos que se están registrando a nivel de la comunicación humana, como derechos humanos, como decía Gerardo, pues entonces yo creo que la tarea es inmensa. Pero pues yo les quería Muy proponer bien. eso, pero sobre todo los libros de texto gratuito, que cómo puede influir para que se incluya los derechos de audiencia desde los libros de texto gratuito y que los maestros de la primaria, que el secretario de Educación Pública entienda que es una de las cosas fundamentales, que los niños entiendan que tienen derechos y que si no los ejercen, pues no existen, como decía Danton, ¿verdad? Eso es lo que yo Bien. quería pues, mencionarle, ¿no? Aunque la tarea que de este tipo de temas es mucho mayor, ¿eh? Apenas abrieron ustedes una partecita, pero si nos vamos a fondo, pero sobre todo que me parece que tenemos que insistir, todos los medios son públicos. No podemos hablar ya yo cuando escucho medios privados, sí me resuena el oído. No, no son medios privados, son medios públicos, tienen una concesión pública, están obligados a ser públicos y que nada que no, que toda su estructura debe ser público. Tienen que tener rendición de cuentas, transparencia en todos sus por qué, y los porqués los tienen que responder siempre porque son públicos y que la señora de MBS, que es una de las dueñas, tiene que responder. Muy Igual que bien. el director de IMER o del Canal 22, que no puede, oye, varios meses para que reciba cargos. Oye, pues entonces, ¿cómo pueden ocupar ese tipo de cargos personas que no tienen la menor idea de lo que es una audiencia y el defensor público, ¿verdad? Entonces hay que educarlos también. Pero yo creo que ya podemos empezar con los libros de texto gratuito. Pues muchas Gracias, José gracias, Luis. fue un placer, ¿eh? Gracias, José Luis. Bueno, pues les agradecemos a los tres esta participación, tres expertos en la materia. Gerardo, pues su larga experiencia como reportero, por supuesto que lo recordamos en proceso. Su larga experiencia ahora como defensor en medios privados y medios públicos. Yo también creo que la academia y los periodistas hemos fallado en nombrar a las cosas por su nombre cuando nos referimos a los medios públicos y a los medios privados, porque eh, es un eufemismo mencionar, por ejemplo, a TV Azteca, a Televisa y a otro MBS como medios de qué? Son empresas privadas de la comunicación, pero bueno, es una tarea quizá más adelante por discutir. Lenin Martel, pues, ¿qué decir de Lenin? Catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México, autor de muchísimos libros de derecho de la información, actualmente defensor de las audiencias del sistema público de radiodifusión. Y José Luis Camacho, larga data como periodista, como director de medios de comunicación también, y actualmente catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A los tres les agradecemos muchísimo su participación. Gracias por difundir el conocimiento que ustedes tienen en estas materias, que pues va dirigido a las audiencias. Nosotros pues nos entendemos entre nosotros, pero lo importante es el mensaje que va hacia afuera, hacia los públicos, y el compromiso que los tres tenemos como periodistas y como comunicadores. Gracias a los tres, hasta pronto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Saludos, Lenin, Gracias. Gerardo, Carlos, Chao. saludos. Un Un abrazo. Pásala placer. bien. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.